Se nos ha encargado, se nos ha encomendado en esta sesión hablar sobre el saneamiento procesal y la actividad probatoria, temas muy trascendentales al interior del proceso judicial. Pero hay que tener en cuenta algo, antes de hablar de saneamiento procesal, hay que tener en cuenta algunos aspectos muy importantes a desarrollar. Primero, hablar de los llamados presupuestos procesales, porque casualmente el juez al momento de sanear o llevar a cabo el saneamiento procesal, él va a tomar en cuenta determinados elementos que son necesarios para efectuar casualmente una depuración, una limpieza del proceso. Entonces, hablaremos brevemente, porque con relación a este tema hay mucho que decir, hay mucho que hablar, hay mucho que comentar, pero cuando hacemos referencia a los presupuestos procesales, tienen que ver con algunos elementos, algunas circunstancias que necesariamente tienen que estar presentes en el proceso para darles esa validez, para darles eficacia al proceso judicial. Algunos tienen un contenido formal, otros tienen un contenido material, pero son necesarios para que pueda existir un proceso válido, un proceso que cumpla todas las especificaciones que se requieren para que no haya un cuestionamiento casualmente con relación a este aspecto. Y también encontramos que la relación jurídica procesal, ¿no?, que se va a buscar siempre va a tener una vinculación con estos llamados presupuestos procesales, ¿no? Toda actividad en el proceso judicial, todo acto que se desarrolla al interior del proceso judicial va a tener que ver necesariamente con ello. Y recordarán ustedes, ¿no?, los que más o menos han leído o ya han visto algo sobre el saneamiento, o sea, se hace referencia a la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes, ¿no? Entonces, esta relación jurídica procesal válida entre las partes, que es necesario, se puede establecer en el saneamiento, vuelvo a reiterar, es importante que nosotros podamos establecerlo y conocer primero cuáles son esos elementos que permiten establecer esa relación jurídica procesal. Y ahí hablamos, ¿no?, de los llamados presupuestos procesales y las llamadas condiciones de la acción, ¿no? Y acá brevemente me quiero permitir en señalar algo, ¿no? Hay muchos autores, ¿no?, que cuestionan el tema de hablar de las condiciones de la acción, porque en principio la acción no podría o no debería tener condiciones. Por eso que hay autores que dicen que debemos hablar de presupuestos procesales y presupuestos materiales de la acción, ¿no? Y no hablar de condiciones de la acción, porque no se puede condicionar a la acción. Claro, es una teoría que se ha venido llevando hace muchos años, muchas décadas, desde el inicio del proceso. Sin embargo, vuelvo a reiterar, hay algunos autores que postulan que no debe hacerse mención a estas llamadas condiciones de la acción porque la acción no tiene, ¿no?, condiciones que plantear bajo esas características. En otro momento, de repente, en otra exposición, podremos analizar este tema y desarrollarlo de manera más profunda. Cuando hablamos de los presupuestos procesales, y vuelvo a reiterar, siempre sobre la idea o el objeto que hemos planteado para sanear el proceso, para hablar de saneamiento procesal, vuelvo a reiterar, tenemos que tener presente estos dos aspectos previos, ¿no? Los llamados presupuestos procesales y las llamadas, o mal llamadas para algunos autores, condiciones de la acción. ¿Y qué son esos presupuestos procesales que el juez tiene que verificar al momento de sanear el proceso? En principio, tiene que ver con el hecho de la capacidad procesal. El juez tiene que advertir, tiene que verificar que verdaderamente el demandante y el demandado tengan esa capacidad, ¿no?, para participar en el proceso. Es decir, que tengan una titularidad, ¿no?, en cuanto al derecho que se está discutiendo o en cuanto al derecho que tengan estas partes en el proceso. Entonces, la capacidad procesal va a estar dada básicamente por esa titularidad en el derecho, esa aptitud para ser sujeto de derecho, verificar si tienen o no tienen la mayoría de edad y pueda participar en el proceso judicial. Pero ojo, en algunos supuestos, ¿no?,
demandante o este demandado por alguna circunstancia no puede participar directamente del proceso judicial. Este demandante o este demandado no está en posibilidad de realizarlo. Por ejemplo, me encuentro en otro país, no estoy en el Perú, pero necesito iniciar un proceso judicial en el Perú. Entonces yo puedo delegar a una persona mi representación y que ésta pueda realizarlo y esta persona pueda representarme, ¿no? En mi país, porque no me encuentro, o en otra ciudad, ¿no? Necesito realizar un proceso o necesito defenderme en una provincia alejada, ¿no? Llámese Ayacucho, Puno, Loreto, pero yo vivo y radico en Lima. Entonces, nada me impide que yo pueda participar a través de una persona llamada representante, de delegar una representación. Y esa representación puede ser realizada de manera voluntaria, ¿no? Porque evidentemente yo estoy otorgando un poder correspondiente. Puede haber una representación de carácter judicial, porque es el juez el que determina quién tenga que ser el representante, o puede existir una representación de carácter legal, ¿no? La ley establece en algunos supuestos quién podría representar a unos sujetos. Por ejemplo, y ahí, por ejemplo, en el chat me gustaría que me puedan comentar eso, en el caso de una menor de edad, ¿no? Que requiere plantear, necesita los alimentos. ¿Quién es su representante de un menor de edad en el tema de los alimentos? A ver, a través del chat, ¿quién nos puede comentar? O alguien que quiera levantar la mano y comentar. A ver, los veo muy activos, el padre, los padres, la madre, los padres, en efecto, ¿no? Son básicamente los padres los que tienen esa representación de carácter legal, son los progenitores los que tienen esa potestad, ¿no? Que, que realicen este acto de representación. La ley lo establece así, ¿no? La ley lo regula bajo esas características. El padre, ¿no? El tutor en algunos casos, ¿no? Entonces hay que ver, de acuerdo a las circunstancias, quién legalmente detenta esa representación. Entonces ya nos queda claro ese tema de la capacidad. Vuelvo a reiterar, estamos haciendo referencia al saneamiento procesal, pero para sanear el proceso hay que conocer estos llamados presupuestos procesales y estas llamadas condiciones de la acción. El otro presupuesto es el relativo a la competencia, ¿no? Cuando hablamos de la competencia, es un pedacito, ¿no? O un límite o una restricción a la llamada jurisdicción. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia, ¿no? Es una premisa que conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, la competencia es el límite de la jurisdicción. Y la competencia tiene dos aspectos, ¿no? Una competencia de carácter absoluta y una competencia de carácter relativa. Cuando hablamos de que la competencia es absoluta, ¿no? Estamos hablando, como ustedes pueden ver, en temas propiamente de cuantía, ¿no? Es decir, del monto de la pretensión, ¿no? De lo que estoy solicitando en el proceso judicial, cuál es el valor económico, el valor patrimonial de lo que planteo. La competencia absoluta también se ve en los casos de materia, ¿no? ¿Qué tipo de materias están? Civil, laboral, ¿no? Constitucional, contencioso administrativo, familia. Entonces, ahí también encontramos esos aspectos. Luego encontramos una competencia en función al grado o a la jerarquía, ¿no? Y por ejemplo, en el proceso civil encontramos los jueces de paz letrado, juez especializado, las salas civiles o mixtas y la Corte Suprema, ¿no? Esas son las jerarquías o los grados que se dan al interior del Poder Judicial, ¿no? Y es el sistema, ¿no? Judicial bajo esas características que lo vemos diariamente y lo establecemos bajo esos aspectos. Hay una competencia también por turno, o sea, desde el punto de vista de la doctrina, el turno también es un tema de competencia. Evidentemente,
en el proceso civil no encontramos el tema del turno, o sea, no hay turno básicamente bajo estas características, ¿no? Entonces, ahí vemos propiamente estos supuestos bajo esas características. Ya, a ver, voy a terminar esto veo hay algunas preguntas muy importantes que se dan, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una representación judicial, la representación judicial es básicamente que está dada por el juez, es el juez el que determina en un caso determinado, en un caso concreto, quién va a representar, por ejemplo, un curador. ¿Quién es un curador? Es un abogado designado por el juez y que representa los intereses de un determinado número de personas. Ahí hablamos de un curador de carácter judicial. La representación legal la encontramos con el caso del tema que habíamos señalado hace un momento, y que en muchos casos el tema del tutor, ¿no? Del curador, no del curador que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Que es básicamente la curaduría legal. Esos son algunos ejemplos que hacen referencia a uno de carácter judicial, porque es el juez el que lo designa, es el juez el que lo establece, es el juez el que lo nombra, ¿no? Y en el de la legal, porque la ley va a establecer en diversos supuestos quién es en ese caso, el representante legal. Cuando se hace referencia a veces al tema del representante y el apoderado, ¿no? Hay autores que sostienen que el apoderado es una persona que tiene un poder de representación. Se delega a través de, vuelvo a reiterar, como decía hace un momento, puede ser un poder por acta o puede ser un poder por escritura pública, ¿no? Y el representante tiene que ver básicamente, para algunos autores que sostienen, con el tema de las llamadas personas jurídicas, ¿no? Algunas personas jurídicas tienen un representante, ¿no? Porque exactamente, en este caso, los estatutos o la constitución de la persona jurídica establece a alguien que es el que representa a esta persona jurídica o este ente de carácter abstracto, ¿no? Ahora, este ente de carácter abstracto, este ente o esta persona jurídica tiene en principio por representante, ¿no? Al gerente general, ¿no? O a quien se establezca dentro de los estatutos, quien tenga esa representación de la persona jurídica. Nada impide que este gerente general, que este representante de la persona jurídica pueda delegar su poder de representación a través de un poder de representación. Entonces, ahí podríamos establecer una diferencia entre un representante, ¿no? De las personas jurídicas, claro, y en el caso, por ejemplo, de un apoderado, o sea, quien ha sido delegado a través de un poder bajo los supuestos que habíamos señalado hace unos minutos. Entonces, volvemos al tema de la competencia, ¿no? La competencia puede ser por cuantía, ya establecimos materia, grado o jerarquía, y por turno. Y en el caso del turno, como decíamos, en el proceso civil no encontramos este tema del turno, ¿no? Esto más se da para los procesos penales. Algunos pueden ser, pero autor, en algunos juzgados que son jueces, por ejemplo, mixtos, o donde hay un solo juez o hay dos jueces, se establece un tema de turno, sí, pero por lo general, vuelvo a reiterar, en los procesos civiles no encontramos la figura del turno, ¿no? Más está vinculado al proceso propiamente penal. Claro, cuando se nombra un curador procesal no implica que este curador procesal va a ser eterno, ¿no? Si aparece el demandado, no puede determinar que lo siga representando o se puede dejar sin efecto la representación de este curador si aparece el supuesto representado. Y existe la llamada competencia relativa, que es una competencia de carácter territorial. ¿Por qué la competencia en el tema territorial es relativa? Porque en la mayoría de casos, en la mayoría de supuestos, existe la posibilidad de que el demandado en el proceso judicial
aun cuando el juez no fuera competente, ojo, aun cuando el juez no fuera competente, él decida asumir, ¿no? O tomar por válida, ¿no? La actividad de ese juez o de ese órgano jurisdiccional, ¿no? Y ahí se habla de lo que se conoce como la prórroga tácita de la competencia, ¿no? En el artículo 26 del Código Procesal Civil se refiere a la prórroga de la competencia. En el artículo 25 también hace referencia a la prórroga de la competencia, es decir, que aún la parte, sabiendo de que el juez no es competente para conocer ese proceso judicial, decide, ¿no? Actuar, decide participar, decide contestar la demanda y no la cuestiona, ¿no? En esos supuestos de competencia tácita o prórroga tácita de la competencia, o es posible que se dé esa situación. Pero ojo, quiero que tomen en cuenta que existe un supuesto que regula el Código Procesal Civil en el cual la competencia es improrrogable. ¿No? Existe un único supuesto que nos regula el Código Procesal Civil, donde si bien la competencia territorial es relativa, en este caso es improrrogable. No sé si tienen su Código Procesal Civil a la mano, y si alguien me ayuda y quiere ser mi relator o relatora, y me puede leer el artículo 19 del Código Procesal Civil. A ver, alguien que levante su manito. El artículo 19 del Código Procesal Civil. Y la verdad, Luigi, por favor, si le pueden habilitar el audio al doctor Sí, Luigi. doctor Luigi tiene que tener activo su cámara para darle pase al audio. Si no, damos pase al doctor John. Luigi, buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Artículo 19 del Código Procesal Civil relativo a las sucesiones, ¿verdad? Así es. Ok, dice, en materia sucesoria es competente el juez del lugar en donde el causante tuvo su último domicilio en el país. Esta competencia es improrrogable. Fíjense, es el único supuesto que establece el Código Procesal Civil de improrrogabilidad de la competencia. Después, la competencia es relativa. Es decir, si yo con Luigi firmamos un contrato, sea el contrato que fuera, ¿no? Y dentro de una de las cláusulas colocamos, en el caso de controversia suscitada como consecuencia de este acuerdo, este contrato, nos sometemos a los jueces de la ciudad de Arequipa, ¿no? Y hemos establecido eso en el contrato. Sin embargo, se da un incumplimiento y yo decido demandarlo en la ciudad de Lima, ¿no? Pero Luigi contesta, no dice nada, no presenta ningún cuestionamiento al tema de la competencia territorial. Entonces, se está asumiendo que ese juez sería competente para conocer el caso, ¿no? Bajo esas características, es importante establecer ello. Pero en los procesos que tienen que ver con derecho sucesorio, fíjense, siempre va a ser competente, dice, el juez del lugar donde el causante tuvo su último domicilio. No donde están los bienes, ojo, porque siempre dicen, no, donde están los bienes del causante, ahí yo inicio la demanda. No, donde tuvo su último domicilio el causante. Entonces, y esta competencia es improrrogable. Es decir, las partes no pueden prorrogar, el juez tampoco podría señalar eso. Entonces, estos son los aspectos de competencia objetiva, como pueden ver ustedes, funcional y de carácter territorial. Y ojo, hace algunos meses se expidió una sentencia de la Corte Suprema eh, en una cuestión de controversia de competencia, ¿no? Donde la Corte Suprema ha dicho claramente que la competencia territorial no es aplicable de oficio. Los jueces no pueden aplicar de oficio el tema de la competencia, ¿no? Eso se lo dejan a las partes. Las partes son las que tienen que señalar el tema de la competencia. Es decir, el juez no puede decir, yo no soy competente por razón de territorio. Ya no hay esa posibilidad. O sea, nunca ha existido
esa posibilidad de que se haga de oficio. Solamente en el caso de la incompetencia improrrogable, que es el artículo 19 que hace unos minutos se ha leído, ¿no? Después, gracias por la pregunta. ¿Qué significa que una competencia sea improrrogable? Es decir, que las partes no pueden disponer, ¿no? Las partes no pueden disponer con relación al tema de lo que corresponde a la competencia. Las partes no deciden. Por eso ponía el ejemplo anterior, ¿no? Si con Reader decidimos o establecemos que, que en caso de controversia nos vamos a ir al juez de Arequipa, se suscita la controversia y yo me voy al juez de Lima, ¿no? Y Reader contesta la demanda en el juez de Lima, no siendo el competente, ya se asumió la competencia. Pero, por ejemplo, en el caso de sucesiones, ¿no? Nadie podría decir, bueno, como mi mamá falleció en Lima y tiene sus bienes en Ayacucho, me voy a Ayacucho porque allá están los bienes. Allá voy a iniciar la sucesión intestada. No, la sucesión intestada se va a tener que dar básica y efectivamente donde tuvo su último domicilio la causante. El doctor Marco. Doctor Marco, buenas noches. Está activo su audio. Gracias por activar su cámara. Adelante. Doctor, buenas noches. Felicitarlo por la ponencia. Doctor, en este caso, ¿cuál es el documento idóneo para acreditar que esa persona, respecto a su último domicilio? O sea, porque hay mucho cuestionamiento respecto a ese último domicilio, y de ahí la pregunta, doctor. O sea, el documento idóneo para qué tal, porque una persona puede tener un domicilio acá, otro domicilio, en el DNI tiene declarado otra, o de repente como cónyuge tiene fijado otra. Entonces, ahí, doctor, la pregunta es, ¿cuál sería el documento idóneo para aprobar ese último domicilio para un proceso de sucesión intestada? Gracias por la respuesta, doctor. No se preocupe. A ver, en principio hay que tener en cuenta que todos nosotros estamos obligados a declarar un domicilio ante una entidad que se llama la RENIEC. Y hacemos una declaración jurada ante esta entidad del Estado. Es decir, el domicilio de cada uno de nosotros es el que aparece en la RENIEC. Si yo tengo como domicilio, como lo tuve en algún momento en la ciudad de Iquitos, ¿no? Que era donde trabajaba, ahí está mi domicilio, me trasladó a la ciudad de Lima, ahora para trabajar, entonces tengo que variar mi domicilio. O sea, no puede seguir apareciendo domicilio en la ciudad de Iquitos, donde ya no trabajo, donde ya no vivo, porque actualmente radico y vivo acá. Entonces, pero todos saben que vivo en Lima. Es más, mira, estoy llevando cursos, eventos académicos, todo eso, todo el mundo sabe, sí, todo el mundo puede saber, doctor, pero nosotros lo hemos notificado en su domicilio, y su domicilio en el DNI aparece en Iquitos, allá lo hemos notificado. Ese es el domicilio válido, ese es el domicilio que nos corresponde. Entonces, cada vez que cada uno de nosotros decidamos variar nuestro domicilio, cambiar, tenemos que colocar e informar eso en la RENIEC. Entonces, no por el hecho que alguien diga, no, es que hay que tener en cuenta de que la variedad de domicilio, ¿no? Prima básicamente el domicilio establecido en la RENIEC. Por eso yo decía, si yo soy una persona que tengo un domicilio y después por alguna cuestión cambio porque estoy alquilando otro bien y de repente la persona con la que estoy litigando dice, pero él sabía que yo vivía acá. Sí, pues, pero a usted le están notificando donde corresponde, que es el domicilio establecido en la RENIEC. Entonces, cuando hay duda, cuando el juez dice, oye, ¿cuál es su último domicilio? ¿Cuál es su domicilio habitual? El juez va a tomar en consideración lo que aparece en la RENIEC, ¿no? Es la manera más clara de poder establecer propiamente el domicilio de una persona. Entonces, nos vamos al siguiente requisito para poder establecer el tema relativo a el último, los presupuestos, ¿no? Es decir, los requisitos de la demanda, ¿no? Los requisitos de la demanda ustedes ya los conocen, están en el 424, 425 del Código Procesal Civil, que son los requisitos que necesariamente tienen que estar en una demanda, que tienen que formularse, ¿no?
primer lugar está la competencia, los datos del demandante, su domicilio, su casilla electrónica, si hay un apoderado, un representante del domicilio del apoderado o representante, los datos del demandado para notificarlo, emplazarlo válidamente, el petitorio, la pretensión, los hechos, la fundamentación jurídica, los medios probatorios, ¿no? Y la firma. Pues estos son los requisitos que tienen que ir en toda demanda, ¿no? Y que el juez los va a calificar, ¿no? Si se cumplen los requisitos de forma, ¿no? Se cumplen los requisitos de fondo, el juez admite la demanda. Pero si no se cumplen con los requisitos de forma, ¿no? Va a declararla inadmisible, y si no se cumple con los requisitos de fondo, el juez la va a declarar improcedente. Y ahí los artículos 426 y 427 establecen cuándo estamos frente a una inadmisibilidad y frente a una improcedencia. Es decir, el juez, al momento de calificar propiamente una demanda, tiene tres opciones: o la admite, la declara inadmisible o la declara improcedente. Estos son los presupuestos procesales que son necesarios tenerlos en cuenta también para el tema relativo al saneamiento procesal. Entonces, ¿qué es el saneamiento procesal o qué entendemos propiamente por el saneamiento procesal? ¿No? Es el momento o es el acto mediante el cual el juez revisa la relación jurídica procesal, ¿no? Un primer momento lo tuvo al calificar la demanda, ¿no? Y va a tener un segundo momento, casualmente en un estadio, en una etapa llamada saneamiento procesal. Recordarán ustedes que bajo el esquema de la oralidad en el proceso civil, ¿no? Tenemos una audiencia preliminar y una audiencia de pruebas. Dentro de la audiencia preliminar vamos a encontrar la etapa del saneamiento procesal, que ya vamos a ver también cuál es su regulación dentro del Código Procesal Civil. Entonces, es un momento importante en el proceso, ¿no? Donde el juez puede advertir si el acto postulatorio, ¿no? Si el acto de inicio del proceso, que es la demanda, ¿no? Tiene algunos vicios, algunos defectos que podrían generar su invalidez, ¿no? Puede haber unos defectos, por eso era importante saber previamente cuáles son los llamados presupuestos procesales, ¿no? Para poder determinar cuándo estamos frente a esta circunstancia y cuándo el juez, ¿no? Podría ver que al no cumplirse estos presupuestos procesales, tendría que recurrir a el hecho de purgar el proceso, limpiar el proceso, evitar que continúe un proceso judicial que no haya cumplido válidamente con estos presupuestos procesales, ¿no? Es importante casualmente que se pueda hacer. Más allá de lo que pueda establecer, regresando un poquito y viendo una de las preguntas que se me han formulado, más allá de lo establecido en el artículo 35 del Código Civil, sí, eso es desde el punto de vista sustantivo, ¿no? Que se pudiera establecer ello, pero ya desde el punto de vista procesal, el juez no puede decir, a ver, vamos a ver cuál de estos domicilios es el que corresponde. El juez se va a basar, ¿no? Y hay incluso la normatividad en ese sentido que le dice al juez, tienes la facultad, tienes la potestad ahora de ingresar a la página de la RENIEC, estás autorizado, y verificar el domicilio de las partes en el proceso, ¿no? Entonces, bajo esas características, el juez va a tomar en cuenta más el tema del domicilio que se establece, vuelvo a reiterar, en la RENIEC, que es una declaración jurada, para poder tomar alguna decisión sobre alguna circunstancia, propiamente sobre un tema de carácter domiciliario. Y decíamos, ¿no?, que en el saneamiento procesal, al momento de calificar la demanda, el juez tiene la facultad de declarar inadmisible o improcedente, ¿no? Porque él puede verificar la ausencia de un requisito de forma o de fondo. Y en algunos casos puede darle un plazo, ¿no?, para que subsane el vicio
para que subsane el error y para que se pueda continuar con el proceso judicial. Y siempre tomando en cuenta, ojo, el nomen juris o los nombres que corresponden en cada caso en concreto, ¿no? A ver, les pregunto yo a ustedes, ¿qué sucede cuando el juez que califica la demanda la declara inadmisible, ¿no? Y le da a ustedes un plazo para que subsanen, 5 días para que subsanen la inadmisibilidad. Por ejemplo, dentro de la inadmisibilidad puede estar el hecho de que no hayan presentado el documento de identidad, ¿no? De la parte demandante. Entonces le dan 5 días. ¿Qué sucede si pasan los 5 días y yo no subsané esa inadmisibilidad? O cuando el juez me dijo, subsáname 4 cosas y yo cumplí con subsanar 3. O sea, no cumplí con subsanar todo lo que me planteó el juez. En ese caso, vencido el plazo, no habiendo cumplido o no habiendo cumplido totalmente con la observación que me hizo el juez, ¿qué continuaría? ¿Cómo resolvería el juez en ese caso? Si yo no subsané la inadmisibilidad que me señaló el juez. ¿Cuál sería la consecuencia en ese caso del proceso? A ver, la doctora Raquel, Víctor, Diana. Víctor, bueno, Diana me dice, hasta ahí me dicen, se rechaza la demanda. Diana me dice, se archiva, se declara improcedente con una yapita de multa, se archiva. La improcedencia de la demanda, se desestima la demanda, se declara improcedente. Me importa mucho eso porque a veces por desconocimiento, ¿no? O a veces por costumbre, o a veces nos dejamos llevar muchas veces por lo que dicen otros abogados y seguimos aplicando el mismo referente. Luisa, ¿me pueden dar, por favor? A ver, nuevamente voy a reiterar lo que dijo Reader. Si van a levantar la manito, tienen que estar las cámaras encendidas. Recuerden ustedes que este es un evento académico que tiene un respaldo y que evidentemente bajo ese respaldo es que se advierta que el alumno esté presente en clase, y el estar presente implica que estén con la cámara encendida, ¿no? Entonces, quienes van a solicitar participar tienen que tener su camarita encendida para que se les pueda dar la opción a ellos. Si no, disculpen, pero no se les va a dar esa posibilidad, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, ¿no? A veces no utilizamos la nomenclatura correcta. Incluso en alguna oportunidad he publicado un artículo que hacía referencia que los abogados en los procesos ejecutivos, los procesos de ejecución, los procesos únicos de ejecución, no utilizamos los nombres correctos, no utilizamos la terminología que corresponde a cada caso en concreto. Y siempre en un proceso de ejecución de garantía hablan de demandante, de demandado, cuando no. Hay que hablar de ejecutante, ejecutado, no hay que hablar de autoadmisorio, no hay que hablar de sentencia, porque no es la terminología que corresponde a cada caso en concreto. Y en este supuesto también, ¿no? Veo que muchos me señalan, incluso que se declara inadmisible o se declara improcedente, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando el juez ordena a una de las partes subsane una omisión o un defecto en un plazo y este no lo hace, pasa lo que dice nuestra gran filósofa Susy Díaz, ¿no? Ese chico de ahí me ha rechazado mi corazón. Igual sucede en el proceso. Se rechaza la demanda, ¿no? No se declara improcedente, se rechaza la demanda. Y como consecuencia del rechazo de la demanda, se ordena el archivo del expediente, ¿correcto? Entonces, si el juez, vuelvo a reiterar, me declara inadmisible la demanda y yo tengo que subsanar algún vicio, me ha dado un plazo y yo no lo cumplo dentro del plazo o no cumplo con
subsanar la totalidad, el juez dispone el rechazo de la demanda. No es la improcedencia, es el rechazo de la demanda y, consecuentemente, el archivo. ¿Sí? Entonces, esto quiero que quede bastante claro. Interesante la pregunta. O sea, si me rechazan la demanda, ¿yo puedo volver a presentarla? Sí, porque recuerden ustedes que estamos todavía en una etapa de postulación del proceso. O sea, no hay una resolución sobre el fondo. Entonces, si el juez me rechaza, o es más, si el juez me declararía improcedente mi demanda, en algunos supuestos, nada me impide que yo pueda nuevamente presentar la demanda. Ojo, porque estamos en una etapa postulatoria. No se puede, no se está resolviendo sobre el fondo de la pretensión, ¿no? Por ahí Maciel me dice, ¿puede repetir? Bueno, si estamos hablando del tema de la inadmisibilidad, ¿no? O sea, si me declaran inadmisible una demanda y yo no la subsano dentro del plazo de ley, lo que corresponde es el rechazo y consecuentemente el archivo del proceso, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos hablando, ¿no? Claro, o sea, vuelvo a reiterar, si declaro inadmisible la demanda y no lo subsana, se rechaza. A eso estamos conversando, Maciel, sobre ese tema. Entonces, y por ahí me decían, doctor, pero si me declaran inadmisible, me rechazan la demanda o me declaran improcedente, ¿puedo volverla a presentar? Sí. Si no se ha dado un tema no hay una resolución sobre el fondo, es posible que yo pueda interponer nuevamente la demanda. Recuerden, estamos en una etapa postulatoria del proceso. Ojo, la improcedencia que un juez hace al calificar la demanda no equivale a la improcedencia que el juez hace en la sentencia. Ojo, son dos cosas completamente distintas. Porque en algunos casos de improcedencia en la etapa postulatoria, lo que estamos hablando ahorita, se podría después subsanar y se podría volver a presentar la demanda. Pero si en una sentencia el juez me declaró improcedente, ¿no? Estamos hablando básicamente sobre cuestiones de derecho. Y ahí quiero formular otra pregunta, porque quiero que quede claro este tema. ¿Cuál es la diferencia entre la improcedencia, ya estamos hablando de la sentencia, entre una demanda improcedente en la sentencia y entre una demanda infundada? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Justo eso me están preguntando, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una sentencia que dice que es improcedente y otra que es infundada? Prendan su camarita, no se olviden de prender su cámara. Hay dos participantes, a ver qué es bueno, eso me interesa mucho. John y después Marco. Sí, buenas noches, doctor. Bueno, entiendo por infundada la demanda cuando se ha acreditado los hechos expuestos por el demandante en la demanda, así que conjuntamente se ha valorado los medios probatorios y, por tanto, se ha creado certeza el juez ha logrado crear certeza en los hechos que se firman y, bueno, se declara fundada la demanda, ¿no? Improcedente entiendo que es porque por la falta de algún requisito de fondo o en todo caso la relación jurídica adolece de algún vicio o adolece de un vicio, no ha sido correctamente, no se ha validado correctamente en su momento, ¿no? Ya, gracias. Marco. Doctor, a ver, cuando hablamos de una sentencia infundada, ¿no es cierto? Es cuando la parte demandante no ha probado los extremos de su demanda, ¿no? Entonces, en este caso, como no ha acreditado, no ha llegado a probar los hechos, entonces el juez se pronuncia sobre el fondo del asunto y declara infundada la demanda. Entonces, en ese caso ya constituye cosa juzgada, ¿no? En cambio, en el caso de la improcedencia, es una sentencia inhibitoria.
recordemos que el juez, al expedir la sentencia, también, ¿no? Vuelve a hacer un reexamen, ¿no? De las condiciones de la acción y de los presupuestos procesales. Entonces, en esa etapa, que es excepcional, advierte el juez que existe un error insalvable que no le permite pronunciarse sobre el fondo del asunto, o sea, para declarar fundada o infundada. Entonces, lo que hace es expedir una sentencia inhibitoria y declara improcedente la demanda, y eso le permite a la parte que ha demandado volver, ¿no es cierto?, a interponer una nueva demanda. Entonces, en el caso cuando se declara infundada, ahí ya es cosa juzgada, ya no lo puede volver a iniciar un proceso, ¿no?, respecto a esos hechos. En cambio, cuando se declara improcedente es porque el juez advirtió el error y le dice, señor, declara improcedente y puede hacer valer su derecho, ¿no? Bien. Es lo que yo podría manifestar, doctor. Muchas gracias por su aporte, ¿no? Y solamente reiterar y a ver si alguien me ayuda leyendo el artículo 200 para que quede un poco más claro, ¿no? Ahí podemos encontrar de manera muy expresa cómo el Código Procesal Civil nos hace referencia al tema de la infundabilidad, ¿no? Entonces, quiero que quede claro también ese concepto porque también muchas veces en algunos eventos académicos pregunto, ¿cuándo es infundada? No, cuando no ha fundado su pretensión. ¿Cuándo es improcedente? Cuando se declara improcedente. Y a veces me duele, sinceramente, escuchar a abogados que me hacen ese tipo de respuestas, ¿no? Entonces, me he percatado muchas veces, incluso en alumnos, con mayor razón, donde no saben diferenciar cuando estamos frente a una demanda improcedente entre una demanda infundada. Lo que ha dicho su compañero es claro y preciso, ¿no? Yo ahí solamente quiero acotar y quiero casualmente reiterar y señalar el fundamento jurídico, ¿no? Básicamente en el tema de la infundabilidad. Por eso, ¿alguien sí puede leer el artículo 200 del Código Procesal Civil? Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Junior. A ver si... El doctor John. Sí, el doctor John había levantado primero su manito. Doctor John. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los presentes. Artículo 200. Improbanza de la pretensión. Si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención, esto no se tendrá por verdadero si su demanda será declarada infundada. ¿Ve? Muy preciso ese artículo 200, ¿no? Dice, si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o en la reconvención, estos no se tendrán por verdaderos y su demanda será declarada infundada. Entonces, si tú no pruebas en el proceso lo que estás alegando, el juez te tiene que declarar infundada tu pretensión. Y si tú no tienes un sustento jurídico, legal, o no contienen los llamados presupuestos procesales o las mal llamadas condiciones de la acción, el juez te declara la improcedencia de tu pretensión en sentencia, ¿correcto? Entonces hay que diferenciar, vuelvo a reiterar, cuando hablamos de una improcedencia en los actos postulatorios, ¿no? Y cuando hablamos de una improcedencia ya al momento de sentenciar, al momento de expedir propiamente la sentencia. No es que el juez pueda calificar la demanda en 3 oportunidades. Vamos a ver que el saneamiento sí se puede realizar en 3 oportunidades y a esa conclusión vamos a llegar más adelante. O sea, el juez califica la demanda en un solo momento, en los actos postulatorios, al momento de presentar la demanda, la postulación del proceso. Ahí califica la demanda. Ahora, y eso da propiamente, vuelvo a reiterar, a inicio el transcurso del proceso, pero nada impide de que con posterioridad pueda verificar, no es propiamente el tema de nueva calificación de la demanda, sino es verificación de los llamados presupuestos procesales y condiciones de la acción, que lo va a hacer en el saneamiento procesal y que excepcionalmente lo podría hacer en la sentencia, como vamos a hablar más adelante. Zulmira. Gracias. Doctor, buenas noches. Bueno, en esta misma línea de razonamiento que venimos siguiendo,
Tengo una cuestión, una pregunta. En aquellos casos cuya materia tienen como un requisito de exigibilidad la realización previa de una audiencia de conciliación, ¿no? El tema de agotar antes la vía conciliatoria previa. Tras advertirse, una vez presentada la demanda, que el demandante no ha adjuntado, o bueno, no ha cumplido con agotar la vía conciliatoria previa y naturalmente no adjunta a su demanda la copia certificada del acta de conciliación porque evidentemente no ha realizado, no ha llamado a invitar a un proceso de conciliación. ¿Cuál sería la forma idónea o cuál es la forma idónea para calificar esta demanda, ¿no? Porque yo entiendo que, bueno, he visto que hay una cierta contradicción, ya que por un lado estaríamos ante quizás una falta de cumplimiento respecto a los presupuestos procesales, ¿no? En torno al artículo 425, respecto a la copia certificada del acta de conciliación, ¿no? En aquellas materias que lo requieran. Sin embargo, si nos vamos a la ley de conciliación, en cuanto al artículo 6, señala que esta omisión, esta falta de agotar el intento conciliatorio previo, incurre en una manifiesta ausencia de interés para obrar, ¿no? Entonces nos estaríamos yendo ya a un tema de condiciones de la acción, si así lo podríamos llamar, ¿no? Claramente, a mi parecer, existe una contradicción en cómo analizar, bueno, cómo calificar esta demanda, si deviene en inadmisibilidad o en una improcedencia liminar, ¿no? Entonces, es una cuestión que me gustaría quizás absolver, doctor. Sí, no hay ningún problema. Sobre ese tema está bastante zanjado ya el aspecto. Hay que tener en cuenta, en principio, como muchos de ustedes conocen, ¿no? Cuando hay que tener en cuenta la especialidad de la norma en caso de aplicación, ¿no? La ley de conciliación es una ley especial y usted muy claramente lo ha señalado, ¿no? En el caso de que no haya intento conciliatorio, el juez declarará la improcedencia de la demanda por causa de manifiesta falta de interés para obrar. Y si vemos el Código Procesal Civil, en el 427 hace referencia casualmente a este aspecto de la falta de interés para obrar y se declara improcedente. Pero su duda está en el hecho, pero doctor, si se supone, y el Código claramente lo dice, que el acta de conciliación es un anexo de la demanda, y el código dice en el 426 que en caso de, estamos hablando, en casos de que no se haya adjuntado algún anexo, se tiene que declarar inadmisible. Entonces el juez o declara inadmisible porque no ha adjuntado el acta de conciliación, ¿no? O me declara improcedente. Entonces, vuelvo a reiterar, en este caso aplicamos la norma especial, aplicamos la ley de conciliación, aplicamos el artículo 6 al que usted hacía referencia. Y doctor, ¿podría haber algún supuesto en el cual me pueden declarar inadmisible mi demanda porque yo no he presentado la copia certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos judiciales, ¿no? Cuya materia se encuentra sujeta a dicho procedimiento? Sí. ¿En qué procesos? En un proceso de ejecución de acta de conciliación. ¿Qué sucede si usted plantea una ejecución de acta de conciliación, pero no presenta el acta de conciliación? En ese caso, el juez sí le declararía inadmisible su demanda para que presente el acta de conciliación, que está solicitando su ejecución. Pero si estamos hablando que la pretensión que yo estoy planteando nace, ¿no?, de ese intento previo de conciliación y no ha adjuntado el acta de conciliación o no ha acudido al intento conciliatorio, ahí sí aplico de manera indefectible el artículo 6 de la ley de conciliación, ¿no?, que implica, como les decía, que no haya propiamente un interés para obrar, y que el código en el 427 hace referencia a ello. Eso es lo que le puedo indicar. Espero que le haya quedado clara la respuesta. Y vuelvo a reiterar, ya en constante jurisprudencia de la Corte Suprema, no se ha establecido ello, ¿no? O sea, no presentas el acta de conciliación, te rechazan indefectiblemente la demanda, ¿no?
A ver, entonces, estos son los supuestos propiamente que encontramos. Gracias por el aporte, la participación de ustedes. Entonces, podríamos decir que este saneamiento procesal, este saneamiento del proceso, se tiene que verificar todos aquellos supuestos para que el juez pueda emitir una sentencia sobre el fondo de la pretensión, ¿no? Sobre lo planteado en este caso. Y fíjense, no en todos los casos, ¿no? Vamos a ver, el saneamiento del proceso se hace solamente a mérito o de oficio, porque es una etapa obligatoria dentro del proceso civil, una etapa de expurgación, una etapa en la cual se puedan quedar válidamente establecido quienes pueden intervenir o quienes pueden participar en el proceso judicial. Ver todos estos elementos de carácter formal, ¿no? Que eviten de alguna u otra manera que haya de alguna u otra manera, vuelvo a reiterar, perjudiquen el desarrollo del proceso y se termine resolviendo algo que se debió resolver en una etapa previa, ¿no? Mucho tiene que ver con la calidad y el análisis que realice el juez en el proceso, mucho tiene que ver también con el aporte que realicen las partes en el proceso, ¿no? Que verifiquen, ¿no? Que intervengan y para evitar, como les digo, algún tipo de nulidades o vicios posteriores. Pero, como les decía, ¿no? Vamos a ver que este saneamiento excepcionalmente se va a dar no solamente al momento de la calificación de la demanda, al momento propiamente de la audiencia de saneamiento o el auto de saneamiento, ¿no? Porque recordarán ustedes que se modificó en algún momento el Código Procesal Civil y no teníamos audiencia de saneamiento, teníamos un auto de saneamiento. Entonces, es importante propiamente establecer ello, ¿ya? Y en la actualidad, bajo el esquema de la oralidad, vamos a tener una audiencia de saneamiento, ¿no? En la cual se va a resolver casualmente esto. Y reiteramos un poco lo conversado, ¿no? El proceso se inicia con una demanda, ¿no? Que es el primer momento en el cual quien elabora una demanda, o sea, tiene que verificar que se estén cumpliendo todos los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. O sea, yo como abogado soy el primer ente que realiza el saneamiento de lo que va a ser un proceso judicial. O sea, yo tengo que ser lo suficientemente diligente para no iniciar un proceso ante un juez incompetente, lo suficientemente diligente para saber que quien está iniciando el proceso, no, mi cliente es un apoderado, es un representante, tiene el poder correcto, y ver básicamente si es mayor de edad. O sea, eso lo tengo que analizar yo. O sea, yo considero que el primer saneamiento lo hace el abogado, ¿no? Al momento de elaborar su demanda. Entonces, ya al interior del proceso, el primer momento, procesalmente hablando, lo realiza el juez, ¿no? Cuando califica la demanda, ¿no? El juez califica la demanda, se dispone el traslado, si lo hace de manera positiva. Si el demandado no contesta, cae en un estado de rebeldía, pero el demandado también tiene la posibilidad de presentar cuestiones probatorias. El demandado tiene la posibilidad también de presentar excepciones o defensas previas, ¿no? De efectivamente contestar la demanda o reconvenir, ¿no? Bajo todos estos supuestos, vamos a ver que un momento en el cual el demandado tiene la posibilidad de cuestionar, ¿no? La relación jurídica procesal, lo hace a través de este mecanismo, ¿no? Que en estos momentos vamos a hacer referencia también. Entonces, este saneamiento del proceso, si bien es una etapa propiamente del proceso mismo, ¿no? Un primer momento, como les decía, es el abogado de la parte demandante. Un segundo momento, ¿no? Al momento de la calificación del juez. Y cuando cuestiona el demandado la relación jurídica procesal, para que casualmente en una audiencia de saneamiento se lleve a cabo este supuesto. Y el saneamiento del proceso implica esto, ¿no? Una declaración jurídica procesal válida entre las partes.
que haya o que no se dé propiamente una situación de invalidez, de insubsanabilidad de los actos propiamente postulatorios. Por eso hablábamos, ¿qué pasa cuando el juez califica la demanda, ¿no? Y ve un defecto subsanable, da un plazo para que subsane, te declara inadmisible la demanda. Y si no, como la canción de Susy Díaz, ¿no? Te rechazan tu demanda, ¿no? Y consecuentemente se ordena el archivo del proceso o puede dar por concluido el proceso si estamos hablando al momento de calificar, de una improcedencia, ¿no? Entonces, entender que el saneamiento del proceso es una etapa previa, ¿no? a la prueba, es una etapa previa al saneamiento probatorio, es una etapa previa a la fijación de puntos controvertidos. Entonces, fíjense cómo correlativamente se van dando algunos supuestos que es necesario saberlos, conocerlos para ello. En el tema propiamente de la conciliación es un requisito que tiene que darse, o sea que los jueces de paz, ¿no? También pueden efectuar temas de conciliación. Así que no hay ninguna circunstancia para decir, no, como acá no hay centro de conciliación, no he ido al requisito previo, ¿no? A ver, ¿qué sucede si el juez al momento de sanear el proceso se percata que no ha realizado de manera correcta la notificación? El juez puede declarar la nulidad de ese acto procesal y disponer que se renueve el acto procesal viciado, ¿no? Si estamos hablando de un tema propiamente de notificación. El tema del ofrecimiento de testigos es en la etapa postulatoria del proceso, ¿no? Tanto en la demanda como en la contestación. En cualquier tipo de proceso se da ese momento. Vuelvo a reiterar, es muy importante el tema del saneamiento procesal, porque a través de él el juez puede expurgar, limpiar el proceso y evidentemente poder emitir una sentencia válida sobre el fondo de la pretensión y no emitir una decisión judicial de carácter inhibitoria, ¿no? En el cual resuelva o disponga un hecho que debió hacerlo en un momento previo, ¿no? Casualmente en el saneamiento del proceso. Y como les decía, ¿no? El demandado puede cuestionar el tema de que el juez no haya saneado válidamente el proceso. El juez el demandado puede cuestionar la validez de la relación jurídica procesal. Disculpe. Y esto lo hace a través, como les decía, de un mecanismo que lo encontramos en el Código Procesal Civil, que es el tema de las excepciones. Entonces, ya para finiquitar este aspecto, ¿no? Las características esenciales del saneamiento es un acto jurídico procesal, porque es llevado a cabo dentro del proceso. Es de oficio, porque el juez realiza necesariamente el saneamiento, ¿no? En una etapa del proceso, o es a pedido de parte cuando la parte plantea una excepción, ¿no? De alguna u otra manera, como se dice, no es un acto de recalificación, revisión o reexamen de los actos postulatorios del proceso, ¿no? Si bien se le pasó al juez al momento de calificar la demanda, nada impide que lo pueda hacer con posterioridad en el saneamiento, ¿no? Y lo que se busca es evidentemente verificar, comprobar, constatar de que hay una relación jurídica procesal válida entre los sujetos procesales. El código, ¿no? Establece propiamente el saneamiento del proceso como un momento importante, vuelvo a reiterar, y trascendental de evaluación de los llamados presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Por eso les decía, ya para ir un poco cerrando el tema, ¿no? Y pasar al siguiente tema, para que no se nos vaya la hora. El primer momento es al momento de calificar. Evidentemente ahí verifica ello. El segundo momento es casualmente en el acto propiamente de la audiencia de saneamiento. Audiencia de saneamiento que tiene que ser llevada sí o sí
¿no? O porque de alguna u otra manera es inducida, se puede decir, por la parte demandada, cuando esta parte cuestiona, ¿no?, la relación jurídica procesal. ¿Cómo se cuestiona la relación jurídica procesal? A través de las excepciones. El demandado puede cuestionar el tema de la competencia. Fíjense, estamos hablando de los llamados presupuestos procesales. Falta de capacidad, falta de representación o representación insuficiente, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad para obrar, el tema de la litispendencia, el tema de la cosa juzgada, desistimiento, la conclusión, la caducidad, la prescripción extintiva, convenio arbitral o falta de representación en el caso de los artículos 44 del Código Civil. Fíjense, y en otro momento podríamos conversar de cada una de las excepciones, que habría mucho por hablar. El demandado cuestiona la relación jurídica procesal, ¿no? Y empuja o pone en conocimiento del juez algo que él no se percató. No se percató usted, señor juez, de que usted no es competente. No se percató usted que el señor no tiene legitimidad o interés para obrar. Entonces yo se lo hago saber en los actos postulatorios, a través de la figura de las excepciones, para que el juez, en un momento llamado, vuelvo a reiterar, audiencia de saneamiento, pueda verificar y pueda resolver estas excepciones. ¿Y qué consecuencias puede traer, no? En algunos casos, el tema de la suspensión del proceso, ¿no? Cuando estamos hablando de la excepción de falta de capacidad del demandante o su representante, suspender también el proceso cuando hay la insuficiencia de representación del demandante, suspender también el proceso cuando se trata de la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, suspender el proceso cuando estamos hablando de la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, y anular el proceso judicial, es decir, hasta acá nada más, ¿no? Cuando hay un tema de incompetencia, representación insuficiente del demandado, falta de agotamiento de la vía administrativa, ¿no? Y la falta de legitimidad para obrar del demandante. Entonces, estos son los opuestos. Y anular después tenemos la litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión. Esos son los supuestos en que podemos encontrar ello. Entonces, quería que quede claro estos aspectos, porque como ustedes saben, las excepciones tienen consecuencias, como ustedes pueden ver, dilatorias y perentorias. Dilatorias en el sentido que me dan un plazo adicional para que pueda subsanarla, y perentorias, ¿no?, cuando acaban básicamente con el proceso, ¿no? Y son estas excepciones las que conllevan a esa consecuencia en el proceso judicial. Y el tercer momento, ¿no?, que se da propiamente en la sentencia, ¿no? Fíjense que en el artículo 121 del Código Procesal Civil, ¿no?, nos dice, ¿no?, mediante la sentencia el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente, fíjense, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. Entonces, como en algún momento me habían planteado en alguna pregunta, doctor, ¿se sanea el proceso en 3 momentos? Sí. Primero, el momento de la calificación de la demanda. Se me pasa ese momento, tengo la audiencia de saneamiento procesal. Si por ahí se me pasó, ya excepcionalmente, y no debe ser una regla, es que el juez pueda en la sentencia establecer, ¿no?, si había o no hay una correcta relación jurídica procesal, y que el juez excepcionalmente en la sentencia pueda pronunciarse sobre
el tema relativo a lo que son los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. La excepción, ¿en qué momento se solicita? Interesante. Una vez planteada la demanda, vuelvo a reiterar, por lo menos en los procesos de conocimiento, ¿no? El juez la califica, ¿no? El juez dispone el traslado a la otra parte, tomando conocimiento de ello, tiene 10 días para presentar las excepciones, ¿no? Y tiene 30 días para contestar la demanda. Entonces, en ese plazo de 10 días, desde notificado la demanda, yo puedo plantear alguna de las excepciones que había mencionado, que están en el 446 del Código Procesal Civil. ¿En qué momento las resuelve? El juez resuelve las excepciones, ¿no? Luego de planteadas, luego de absueltas por la otra parte, ¿no? En la audiencia de saneamiento procesal. Por eso decíamos, en la audiencia de saneamiento procesal, el juez resuelve las excepciones. El juez ahí da cuenta de el saneamiento. Si es que no hubiera excepciones, sanea el proceso, y si hubiera excepciones, el juez en ese momento resuelve las excepciones proponibles, ¿no? Como ustedes han visto, hay excepciones dilatorias, que dan un plazo para que la parte subsane, o perentorias para que muera el proceso bajo esas características. Pasamos a la actividad propiamente probatoria. Ya nos van quedando pocos minutos. Hay que tener en cuenta que la actividad probatoria es trascendental en un proceso judicial, pero la actividad probatoria nace en los actos postulatorios del proceso, ¿no? Al momento que yo interpongo una demanda, al momento que yo planteo mi contestación, yo tengo que acreditar los hechos que he expuesto en mi demanda. Recordarán ustedes, y hablábamos rápidamente del 424 del Código Procesal Civil, de los requisitos de la demanda, ¿no? Uno de los presupuestos procesales, ¿no? Y uno de los requisitos de la demanda casualmente es los medios probatorios. Entonces, quien alega un hecho tiene que probarlo. Porque ¿qué pasa si yo no pruebo? Y hemos visto el hecho de que yo no pruebe con medios probatorios mi pretensión, me la van a declarar infundada. Entonces, como yo no quiero que ello suceda, tengo que saber plantear válidamente mi demanda bajo esas características, ¿no? Entonces, en el primer escrito que da inicio al proceso judicial, yo tengo que proponer, tengo que plantear, tengo que poner en conocimiento del juez aquellos medios probatorios que sustentan mi pretensión. Y ojo, yo casi siempre cuando enseñamos el tema relativo a cómo elaborar una demanda, y ya lo hemos hecho en una clase, en este caso, cuando hablamos de estos requisitos, decíamos que cuando ustedes estén en el momento de los medios probatorios, no basta con señalarlos. O sea, hay un grave error en muchos abogados, lamentablemente, que solamente mencionan los medios probatorios. Y si, por ejemplo, en una demanda de desalojo, yo digo, señor juez, medios probatorios, contrato de arrendamiento, ¿no? Medio probatorio, voucher impago de la renta. Medio probatorio, carta notarial de requerimiento. Yo siempre, cuando leía las demandas de calificar, decía, ¿y? No, ustedes tienen que señalar cuál es la finalidad de su medio probatorio. ¿Por qué están proponiendo ese medio probatorio al juez? ¿Qué es lo que quieren acreditar con ese medio probatorio? Por lo reitero, es un error de muchos abogados solamente mencionar. No es que el código dice medios probatorios. No, vayamos más allá. Démosle más posibilidades al juez, ¿no? Demos mayor elemento al juez de lo que yo estoy planteando en el proceso. Entonces, si yo señalo un medio probatorio, contrato de arrendamiento mediante el cual pretendo acreditar que hay una relación de carácter sustantiva entre el recurrente y el demandado,
en el cual también se puede verificar cuál es el plazo y cuál es el monto del contrato. Voucher de pago, ¿no? Con el cual pretendo acreditar que desde fecha tal no ha hecho ningún depósito en la cuenta que habíamos establecido en el contrato y hace más de 6 meses que no me paga. Carta notarial, mediante cual pretendo acreditar que se le ha requerido notarialmente al hoy demandado para que cumpla con su obligación de pago, sin embargo no lo ha hecho, cayendo en mora a partir de ese momento. Entonces, no es solamente, como le digo, mencionar y lanzarle al juez, estos son los medios probatorios, ¿no? Dile al juez, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de tu medio probatorio? ¿Qué buscas con ese medio probatorio? ¿No? ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales yo le establezco propiamente eso? En el proceso de prescripción adquisitiva de dominio del predio del Estado se puede ingresar sin señalar al demandado. Es que siempre en un proceso judicial, así sea un no contencioso, siempre va a haber la otra parte. Y si usted me está diciendo que el dominio del predio le corresponde al Estado, entonces ¿a quién tengo que demandar? Al Estado, ¿no? Y ese será el demandado en el proceso judicial. O sea, en un proceso de prescripción adquisitiva, uno de los requisitos que me piden de la demanda es lo relativo a la ficha registral, ¿no? O los antecedentes registrales para poder verificar casualmente si es una propiedad inscrita, ¿no? Y si no es inscrita, tendré que acreditar también que no hay propietario, pero en todo caso, alguien tiene que asumir la defensa en ese caso en concreto. Cuando hablamos de prueba, me están preguntando de la prueba de oficio, ¿no? Mire, sobre eso incluso hay un pleno casatorio, sobre eso podríamos hablar mucho, ¿no? Pero la prueba de oficio implica una prueba que el juez decide actuar en el proceso judicial porque considera que lo que tiene a la mano de lo que han aportado el demandante y el demandado no le es suficiente, pero debe cumplir determinados requisitos, ¿no? Y la Corte Suprema ha establecido ello como un aspecto, así es, muy excepcional, porque la prueba de oficio no puede generar un perjuicio para una de las partes y un beneficio para la otra. Pero si vamos de una manera rápida y objetiva, y no es el tema del curso, o sea, ya por sí la prueba de oficio, alguien se va a ver beneficiado y alguien se va a ver perjudicado. Eso es hecho, ¿no? Hay autores como el maestro Alvarado Belloso, dice que la prueba de oficio no debería existir. O sea, la prueba de oficio es una ayuda al abogado negligente, ¿no? O sea, porque, hoy pobrecito, no sabía, entonces hay que interponer esta prueba, hay que agregarla al proceso. Más allá, ¿no? De que el Código Procesal Civil establezca requisitos y que los ha reiterado, por ejemplo, la Corte Suprema con relación a la prueba de oficio. Vuelvo a reiterar, yo también considero que no debería existir la prueba de oficio. Si tú no probaste, ahí está. ¿Cuál es la consecuencia de tu improbanza? La infundabilidad de tu pretensión, ¿no? ¿Por qué darle la posibilidad al juez de que pueda, ante una mala defensa, ¿no? Pueda de alguna u otra manera intervenir en el proceso judicial? Y vuelvo a reiterar, va a generar un beneficio o un perjuicio a alguien en el proceso bajo estas características, ¿no? Sí, continuamos, a ver. Entonces, en el tema de los medios probatorios, ¿no? Hay que tener en cuenta, bajo el nuevo mecanismo de la oralidad, que ahora, por ejemplo, ya las audiencias como tales ya no van a estar transcritas como anteriormente se realizaba, ¿no? Y hasta el pobre secretario o la secretaria o el asistente que tenían que ver con eso, precisos, hasta el estornudo tenía que estar ahí colocado en el acta correspondiente. Entonces, eso ya no se debe dar bajo esos presupuestos, ¿no? Ahora las audiencias tienen que estar claramente grabadas
¿no? Tienen que estar claramente establecidas bajo estos supuestos. Y ello permite darle mayor celeridad al proceso, ¿no? No porque, vuelvo a reiterar, antes tenían que transcribir, ¿no? Todo lo que se actuaba en el proceso judicial y eso era una pérdida de tiempo. Es más, muchas veces algunos abogados exprofesamente, ¿no? Con el ánimo de perjudicar, de dilatar el proceso judicial, decían, doctor, voy a leer el acta, ¿no? Antes de firmar voy a leer, pero nos hemos pasado 2 horas, 3 horas de audiencia, usted quiere leer y yo tengo una audiencia que viene después y la voy a tener que dilatar porque tengo que estar acá presente para que usted... No, doctor, es que yo no quise decir esto. Doctor, que esto está mal dicho, yo no dije eso. Entonces, y lo hacen con ese ánimo, ¿no? Muchas veces de mala fe algunos abogados. Yo, por ejemplo, tenía por costumbre en mis audiencias de prueba, ¿no? Una vez, por ejemplo, una declaración de parte, una declaración de testigo, lo que decía el testigo o lo que decía la parte, le decía a la secretaria, ¿puede leerlo, por favor? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Entonces, señores, estamos dando lectura a lo que ustedes están diciendo de manera inmediata para que firmen el acta y ya no haya ninguna revisión sobre la misma. Así que después no van a poder decir quiero cambiar, quiero variar, esto no era así, o voy a leer recién el acta. No, ya estamos dando lectura en cada momento de lo que ustedes están respondiendo. Y con eso me evitaba estos abogados que lo hacían de verdad, exprofesamente, ¿no? Alargar la audiencia bajo ningún sustento. Y a veces, una vez por ahí, le pregunté, pero doctor, si usted sabe, no, es que yo cobro por horas, doctor. Y mientras más dure la audiencia, me van a pagar más. Pero digo, eso es perjudicar el proceso. Digo, sí, pero yo gano más, me decía. Ah, ya. O sea, tu tiempo que me haces perder a mí, a ti te pagan más. No. Entonces, desde ahí decidí utilizar este mecanismo, ¿no? Que se lea inmediatamente para que después no haya este supuesto. O a veces me decían, doctor, pero cámbiale la hora. Mire que estamos terminando después de cuántas horas. O póngale la hora de finalización, ¿no? Para casualmente llegar a ese aspecto. Seguimos avanzando. Entonces, dentro de la estructura propiamente del proceso, tenemos una etapa preparatoria e introductoria que se da al interior de la audiencia de pruebas y ya una etapa de carácter oral, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con el tema de la oralidad en el proceso civil que venimos desarrollando, venimos trabajando ya hace bastante tiempo. Ya en la mayoría de cortes, ¿no? El tema de la oralidad en el proceso civil se está ampliando, se está desarrollando y en muchos casos está tomando vuelo, en muchos casos está teniendo los efectos que se quieren, ¿no? Yo todavía tengo mis bemoles con relación al tema de no el tema propiamente de la oralidad, sino el tema de la forma en la que se está implantando, porque no se están creando más juzgados. O sea, lo ideal, particularmente, y yo sé que discrepo con algunos otros expositores con relación a este tema, que deberían crearse más juzgados, no convertir juzgados. Porque, ojo, a ver, el doctor Rieder tiene su despacho, el doctor Rioja tiene su despacho, la doctora Claudia Elizabeth tiene su despacho, sin embargo, deciden crear la oralidad en el proceso civil. Entonces, vamos a nombrarlo al doctor Rioja como el juez de la oralidad, y él va a ser, a partir de ahora, el juez que se va a encargar de los procesos de la oralidad. Listo, me nombran a mí y me ponen carga cero. Y mis 800, 900 expedientes se los van a dar al doctor Rieder y se los van a dar a la doctora Claudia para que ellos los trabajen.
Entonces, si bien que se está generando un efecto positivo para los nuevos procesos, ¿qué pasan con mis casos que ya estaban para sentenciar? Al tomar en cuenta el doctor Reader, va a asumir la competencia el doctor Reader, va a señalar una fecha de audiencia especial, ¿no? Para oralizar, para conocer a las partes, ya de acá 3 meses, 6 meses o quizá un año, igual que la doctora Claudia. Los procesos nuevos que tenga, ella va a decidir, voy a hacer una audiencia complementaria para escuchar a las partes, y generó un perjuicio en el proceso. Es más, el doctor Reader ya tenía planteado un esquema de sus casos, ahora tiene más procesos. A sus 800 procesos que él tenía, le van a agregar 400 más. Entonces, se está generando un perjuicio. O sea, se van a beneficiar los nuevos, sí, y los que ya tenían un proceso, los que ya estaban para sentenciar. Entonces, yo tengo, por ejemplo, en ese caso, mis reparos respecto de ese tema, ¿no? Entonces, vamos a ver que el proceso, como les decía, tiene básicamente algunos aspectos muy importantes para llegar casualmente a la etapa propiamente la audiencia de pruebas, ¿no? La etapa introductoria, que dentro de la oralidad del proceso civil no es oral, no se formulan o no se interponen demandas de carácter oral, pero hablamos de un proceso oral. La postulación del proceso es necesariamente escrita. La demanda, la contestación, las excepciones, las defensas previas, ¿no? Las cuestiones probatorias se plantean de manera escrita, no de manera oral. Entonces, en este primer momento del proceso civil oral, tenemos una etapa propiamente escritural, ¿no? Luego vamos a tener una etapa, ¿no? Básicamente oral, ¿no? En lo que es exactamente lo relativo a la audiencia preliminar, ¿no? En la audiencia preliminar, las partes ahora van a tener que presentar sus alegatos de apertura. Es decir, las partes van a tener que desarrollar, ¿no?, la llamada teoría del caso y explicarle al juez los hechos, los medios probatorios y la fundamentación jurídica de su pretensión. Su tesis que postulan en el proceso, ¿no? Van a tener que señalarlo, precisarlo en este momento, en esta primera audiencia. Luego viene la conciliación, si es que se lleva una conciliación, fijación de puntos controvertidos, saneamiento procesal, ¿no? Saneamiento probatorio, y después pasamos a una audiencia de pruebas, en las que también se van a actuar los medios probatorios propuestos por las partes en el proceso, y después de actuados los medios probatorios habrá unos alegatos de clausura, y después pasamos propiamente ya a la emisión de la sentencia. Pero ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucede propiamente en esta audiencia preliminar, donde se dan los puntos que habíamos precisado hace un momento, y luego en la audiencia de pruebas, ¿no? Audiencia de pruebas que inicia con el saneamiento probatorio, pero audiencia de pruebas que requiere y en la cual se van a llevar a cabo la actuación de todos los medios probatorios que hayan sido propuestos por las partes en el proceso. Si el demandante y el demandado propusieron declaración de parte, declaración de testigos, inspección, pericia, prueba documental, reconocimiento, todo eso se va a llevar a cabo en ese momento. Pero si las partes en el proceso no han propuesto medios probatorios de actuación, o sea, no hay una declaración de parte, no hay una declaración de testigo, no hay una inspección, no hay una pericia que actuar, y son solamente pruebas documentales, solamente en ese supuesto el juez dispondrá el llamado juzgamiento anticipado. Es decir, no voy a realizar una audiencia de pruebas,
No necesito una audiencia de pruebas para leer los documentos que ha presentado el demandante y el demandado. Pero sí, vengan acá, quiero escucharlos antes de sentenciar. Pueden informar, pueden hablar, pueden decirme algo con relación al proceso antes de concluir. Pero no voy a convocar a una audiencia de pruebas. No tiene sentido. Si es algo que lo puedo leer yo. Pues a eso se llama juzgamiento anticipado. El hecho de que el juez no señale una fecha de audiencia de pruebas porque no hay medios probatorios de actuación bajo esas características. Entonces, esto se da bajo ese carácter. Y en esta audiencia de pruebas, ¿no?, dirigida necesariamente por el juez, ¿no?, vamos a encontrar un aspecto muy importante. Ya desde el punto de vista virtual, ¿no?, se convoca a las partes a través de un enlace Google Meet, donde van a tener que incorporarse el abogado y las partes al mismo, ¿no?, donde el juez también, de acuerdo al tipo de acto procesal que va a realizar, en algunos casos, si va a realizar una declaración de parte o una declaración de testigo, va a leer, ¿no?, una fórmula, ¿no? Jura o promete decir la verdad. ¿Quiénes juran y quiénes prometen decir la verdad? Porque alguien sí tiene que jurar y alguien sí tiene que prometer decir la verdad. Pues los testigos sí tienen que jurar decir la verdad, ¿no? Porque un testigo no puede mentir, porque un testigo, en principio, en el hecho que se demuestre que lo que está diciendo no es cierto, no es verdadero, se le puede iniciar un proceso penal. ¿Quiénes prometen decir la verdad? Las partes. Tanto el demandante como el demandado, sometido a una audiencia de pruebas, sometido a una declaración, ¿no?, ellos prometen decir la verdad. Y ojo, el hecho de que ellos prometan decir la verdad no significa que tienen derecho a mentir. Ese es un grave error que se utiliza mucho, por lo menos más en materia penal. El tengo derecho a mentir. No, no hay un derecho a mentir. No existe el derecho a mentir, porque el mentir no es un derecho. Si yo tengo la posibilidad de callarme, como hemos visto algunos procesos judiciales en los cuales mi abogado me recomienda, ¿no?, y me abstengo de hacer cualquier comentario, ¿no? Y simplemente era una audiencia donde decía, no digo nada por recomendación de mi abogado, no digo nada por recomendación de mi abogado. Entonces, ese es un aspecto. Pero el demandante o el demandado en un proceso civil tienen que prometer decir la verdad, ¿no? Y evidentemente tiene que acercarse sus hechos con relación a los medios probatorios que hay en el proceso judicial bajo esas características. Es importante que en la fecha en la que se haya fijado o se haya establecido la audiencia de pruebas, tengan que participar los sujetos procesales, ¿no? Más aún con el tema de la virtualidad, ahora ya no hay el pretexto de que no puedo concurrir, estoy lejos, o bueno, por el tema relativo a esta huelga, o cerraron la carretera y no pude participar. Ya no hay ninguna circunstancia bajo eso cuando estamos hablando de una audiencia de pruebas de manera virtual, ¿no? En cualquier momento donde me encuentre puedo participar o puedo otorgar poder a alguien para que pueda hacerlo, ¿no? Siempre las partes van a tener que concurrir con sus abogados, ¿no? Y como le decía en un momento, el hecho de que no participe una de las partes, salvo que tenga un poder del abogado, podría esto representarlo, pero si no tiene un poder propiamente del abogado, no se podría dar esta circunstancia. Otro de los aspectos muy importantes a tomar en cuenta es que el juez debería evitar que dilate la actuación del proceso, ¿no? Sobre todo por inasistencia de una de las partes, ¿no? Se lleva a cabo solamente con ella, ¿no? Solamente si hubiera un hecho grave, que el cual genere verdaderamente una situación de impedimento, ¿no?, de presencia de alguna de las partes en el proceso, se puede autorizar a que otra parte lo haga o se podría
disponer la prórroga, ¿no? O la continuación de la audiencia, pero después, ¿no? Y otro alcance muy importante que quiero que tomen en cuenta es el siguiente. Ustedes recuerdan o recordarán que la forma normal de conclusión del proceso es a través de una sentencia. Todo proceso judicial en principio debe terminar con una sentencia, ¿no? Que después adquiere la calidad de cosa juzgada para que pueda ser ejecutada. Sin embargo, puede darse la situación en la cual el proceso no necesariamente concluya con una sentencia. Y el proceso puede concluir con otros actos que no tienen que ver con la sentencia, como lo es una conciliación, una transacción, un allanamiento, un reconocimiento, un abandono. ¿Correcto? Son formas especiales, dice el código, de conclusión del proceso. Pero existe una forma más de conclusión del proceso, que está casualmente en la diapositiva que ustedes pueden ver. ¿Qué sucede cuando las partes no concurren a una audiencia de pruebas? En el artículo 203 de la parte final señala, ¿no? Si no concurren ambas partes a la audiencia de pruebas, ¿no? El juez dará por concluido el proceso. O sea, además de las formas especiales de conclusión del proceso que ya habíamos señalado y que están expresamente establecidas en un capítulo del Código Procesal Civil, encontramos que existe otra forma más, que es la inasistencia de las partes a la audiencia de pruebas. Y ahí estamos hablando también de una culminación del proceso, ¿no? No sobre el fondo de la pretensión, ¿no? Sino ante una circunstancia de hecho ocurrida en ese caso en concreto. Sí, históricamente, muy interesante tu apreciación, Luis. Está muy vinculado ese tema de la fe religiosa, porque siempre venía en ese aspecto. Es más, alguno de ustedes recordará, yo sí lo he vivido, soy viejo para contarlo, que antes necesariamente se colocaba un crucifijo, ¿no? Y todos tenían que, en ese caso, prometer o jurar ante la cruz. Entonces, ¿qué pasaba con las personas que no eran católicas? ¿No? Ya después se ha eliminado el tema del crucifijo. Ustedes no van a ver ningún crucifijo y siempre se jura o se promete decir la verdad ante la Constitución, salvo que yo sea católico y le diga al juez, señor juez, yo quiero jurar ante la Biblia o yo quiero prometer ante la Biblia. Bueno, es a pedido pero ya no es obligatorio que haya en los despachos judiciales un crucifijo. A ver, en el proceso de prescripción adquisitiva me dicen de un predio de Estado puede ingresar la demanda sin señalar el demandado. Bueno, ya habíamos dicho que tengo que señalar el demandado. Alguien tiene que ser demandado en un proceso judicial. Aún sea un proceso no contencioso, siempre va a haber un demandado. Y si me está diciendo que es un predio del Estado, entonces evidentemente voy a tener que demandar al Estado, ¿no? Para que un procurador, un representante pueda intervenir en representación casualmente del Estado. El acta de la audiencia, que ahora, como les decía, se tiene que registrar en video o en audio, ¿no? Donde se establezca todo lo que se ha llevado a cabo, todo lo que se ha realizado en este momento procesal. Es posible que a mí me puedan entregar una copia, ¿no? del acta, una copia del CD, o en cualquier otro dispositivo, ¿no? Que pueda tenerlo para poder tomar nota, apuntes, realizar algún informe, por alguna circunstancia yo necesite tener esta acta. Esta acta en principio, como todo acto material, porque, ojo, el hecho que hablemos de virtualidad no significa que no exista un documento en físico, ¿no? Evidentemente tampoco vamos a tener, como les decía, un acta de una audiencia de pruebas donde se ha transcrito todo, 10, 20, 30 hojas sobre eso, no. Solamente va a haber un acta donde conste
lugar y fecha de la audiencia. El número del expediente. ¿Quiénes están interviniendo, no? Y quiénes no están participando. Alguno de ustedes ha tenido de repente la oportunidad de participar en una audiencia. El abogado de la parte demandante, sí, yo, Alexander Rioja Bermúdez. Acredítese, Alexander Rioja Bermúdez, identificado con registro CAL, domicilio. Por favor, acredite su colegiación. Entonces, saco mi carnet, ¿no? Muestro mi carnet, lo verifican, listo. Queda incluso hasta toman un screenshot, ¿no? Y después, a los días, me envían el acta de la audiencia, donde está la foto de los intervinientes, pues ni siquiera tenemos que firmar, ¿no? Porque de manera virtual se lleva a cabo bajo estas circunstancias. Y ahí también el secretario o el asistente de jueces hace un resumen del actuado, ¿no? Participaron tal, se llevó a cabo la declaración del testigo, se llevó a cabo la declaración de la parte demandante y se actuó una pericia, nada más. Nada más, porque el contenido lo voy a tener en video, que yo pueda, si alguna de las partes decide solicitar se agregue algún hecho, alguna precisión, alguna rectificación, lo puede hacer. Pero vuelvo a reiterar, el sistema o el mecanismo no tiene que ser una grabación por cualquier medio técnico que permite darle algún tipo de seguridad al acta bajo esas características, ¿no? A ver, en un proceso de alimentos, la madre homicida en Lima, el padre en Arequipa y el menor y una bola en Huánuco, ¿quién sería el juez competente? En temas de alimentos, la competencia la elige el demandante, no hay ningún problema, él puede decidir dónde demandar, ¿no? El Código Procesal Civil establece esa posibilidad, y habíamos dicho que en tema territorial, ¿no? La competencia es prorrogable, salvo, ¿no? Salvo en el caso de los procesos relativos al derecho de sucesiones. No entiendo la pregunta, Raquel, ¿cómo va a pedir alimentos por el menor si ella lo tiene meses? Pero casualmente si ella tiene al menor, ella está haciendo gastos, pues por eso pediría los alimentos, ¿no? Sería raro de que ella no tenga al menor, lo tenga el papá, y ella esté pidiendo alimentos por el menor cuando el menor lo tiene el papá, ¿no? Interesante Jordan, o Jordán. Bueno, en una demanda de alimentos en audiencia única, si no asisten las partes, ¿se concluye el proceso? No. En principio, la respuesta es no, porque el código hace referencia a la audiencia de pruebas, ¿correcto? Para que en una audiencia única el juez pueda determinar la conclusión del proceso, tiene que haberlo puesto como apercibimiento. Si el juez dice señálese fecha para la audiencia única tal, y en caso de inasistencia se declarará la conclusión del proceso, sí, solamente en el caso que él lo haya establecido como apercibimiento, pero si no lo estableció como apercibimiento, tendrá que señalar una nueva fecha de audiencia única. Solamente en las audiencias de prueba se da esa situación. Sí, John. ¿Pueden activarle, por favor, el audio a doctor John? Sí, doctor. Doctor John, está activo su audio. Ok, doctor, para precisar, según la nueva, ha habido modificaciones con el tema de la ley de alimentos y ahora se ha simplificado con el tema de la ley de alimentos, que ya no es necesario las partes que no concurran a la audiencia. Basta simplemente que la jueza ya haya previsto el día de la audiencia y no concurran las partes, simplemente con esta nueva modificación de la ley de simplificación de alimentos, la jueza simplemente sentencia y notifica a las partes. Eso es por eso quería acotar. Está bien, gracias por esa precisión, sino que yo justo estaba indicando que en la audiencia única, en general, ¿no? ¿Se puede o no se puede concluir el proceso? No.
si no hay un apercibimiento. Ahora, en los procesos sumarísimos de alimentos se da esa situación. Es más, como ustedes saben también, en el tema de este tipo de procesos de alimentos, incluso la notificación se puede hacer ahora hasta por WhatsApp, ¿no? O vía telefónica, ¿no? Entonces, ya hay muchos aspectos en este tema de la simplificación que lo que permiten o están buscando es tener un proceso más célere, porque lamentablemente la demora, la carga procesal que hay en los procesos perjudica, ¿no?, en el tema de alimentos a los menores, y como sabemos es una prioridad, ¿no?, que se tiene que dar en estos casos al tema de alimentos. Por eso se ha hecho varias modificaciones tendientes casualmente a mejorar un poco el proceso de alimentos. Gracias por la acotación. El acta definitivamente debe estar suscrita por el juez, por el secretario. Si estamos hablando de una audiencia presencial, si alguno se negara a firmar, se deja constancia de ello. Bajo el esquema de oralidad, como les digo, basta con que el secretario tome un screenshot de las personas que están participando. Por ejemplo, acá, yo el screenshot, Alexander Rioja, Reader y la autora Claudia. Tomo eso y ya, con eso ya es la participación o la intervención y se coloca eso en el acta, ¿no? Ya no, ahí no voy a necesitar ninguna firma ni nada por el estilo, ni siquiera un tema de firma digital bajo esas características. En algunos casos, por algunas circunstancias, cuando no pueda llevarse a cabo la audiencia, si fuera presencial, ¿no? En algunos despachos, porque hay algunos que han estado convocando audiencias presenciales o físicas, puede realizarse fuera del juzgado, sobre todo teniendo en cuenta a veces en el caso de algunas autoridades, ¿no? Pero reiteramos, ¿no?, ya estamos bajo el esquema de la oralidad en el proceso civil, y bajo este esquema y de la virtualidad sumado a este hecho, ¿no?, el tema del sistema informático y las diversas formas en las que ésta puede llevarse a cabo, es ya una situación que de alguna u otra manera permite, ¿no?, acelerar, permite de alguna u otra manera que haya una mayor concurrencia supuestamente de quienes participan en este tipo de actividades. Como les decía, muchas veces el abogado que vivía en una zona muy lejos, o el cliente que vivía en una zona alejada, o que no podía llegar a la audiencia, o llegaban tarde, o sea, que ahora no hay mucho pretexto para no estar presentes en la hora y fecha programada, ¿no? El hecho de que en algunos casos se determine, por ejemplo, imaginemos, bueno, en estos casos, ya son las 11 de la noche, señores, acaba esta sesión, pero como todavía está pendiente algunos temas, lo vamos a hacer en la siguiente sesión, ¿no? Eso también puede ocurrir en una audiencia. El hecho que se señalen varias fechas, ¿no?, continuación de la audiencia, no significa que estamos hablando de varias audiencias de pruebas, ¿no? No se puede decir, doctor, se han dictado como 4 audiencias de pruebas. No, la audiencia de pruebas es única. Que se pueda postergar, que se pueda señalar nueva fecha de continuación, no significa que estamos hablando de varias fechas de audiencia de prueba. La audiencia de prueba es única, ¿no? Y bajo esas características se puede prorrogar, postergar, se puede aplazar. Y eso es lo que se puede en ese caso en concreto. Para ya ir finalizando, sí, como decíamos en un primer momento, si en el proceso judicial se han presentado todos los medios probatorios, es decir, las partes, tanto demandante como demandado, han propuesto declaración de parte, declaración de testigos, pericia, reconocimiento, exhibición, inspección. Entonces, la norma procesal ha establecido que hay una orden de actuación de las mismas, ¿no? Y este orden de actuación de las pruebas está como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Lo primero que se lleva a cabo es una pericia, ¿no? Los peritos, para absolver propiamente las observaciones que se han dado en la pericia. Luego,
se llevará a cabo una declaración, la declaración de los testigos, ¿no? Teniendo en cuenta quién hubiera ofrecido los testigos, y las preguntas tendrán que realizarse por los abogados de manera oral, no hay pliego interrogatorio, ¿no? Ya eso ha quedado de lado hace mucho tiempo. Los abogados tienen que formular en ese momento las preguntas que corresponden. Luego de los testigos habrá un reconocimiento, la exhibición, luego habrá una declaración de las partes, empezando por la del demandado. Luego se llevará a cabo, ¿no?, el tema relativo a la inspección judicial, ¿no? Pero fíjense, el código dice, si se hubiera ofrecido inspección judicial, esta se realizará junto o al inicio con la prueba pericial. Entonces, en concreto, la prueba pericial, si hubiera inspección judicial, prueba pericial e inspección, se llevan a cabo en primer orden, ¿no? No en último orden, como puede haber establecido bajo estas características, ¿no? El desarrollo de los medios probatorios, la actuación de los medios probatorios tiene que, vuelvo a reiterar, realizarse en fecha, hora indicada, en presencia del juez, ¿no?, donde tendrán que participar y acreditar cada uno de los integrantes del mismo. Se puede llevar a cabo la confrontación entre las partes, la confrontación entre los testigos, ¿no?, cuando el juez advierta que se pueda dar esta circunstancia. Luego de llevado a cabo toda la actuación probatoria, existe la posibilidad de que se conceda el uso de la palabra a los abogados. Y estamos hablando acá básicamente, y con esto cerramos el tema, de los llamados alegatos de clausura. En el proceso civil se dan los alegatos de clausura también, ¿no?, que es el momento en el que los abogados dan sus conclusiones, ¿no? Habíamos dicho que el proceso se inicia con una teoría del caso, se postula una tesis en el proceso. Entonces, acá es el momento en que ya yo dé mis conclusiones, ¿no? Con las pruebas actuadas, se ha acreditado, se ha establecido, se ha corroborado, se ha verificado, ¿no?, los hechos expuestos por mi cliente en los actos postulatorios del proceso. Y evidentemente, una vez ya llevado a cabo ello, ya tenemos el tema relativo a que el juez tenga que emitir la sentencia, que lo puede hacer de manera oral, ¿no?, en ese momento, sin perjuicio que después se entregue físicamente el contenido de la sentencia para yo poder iniciar los medios impugnatorios, si quisiera plantearlos, ¿no? Y hasta ahí es el momento procesal que corresponde a lo que nos ha tocado en esta noche. Nuevamente mi agradecimiento a Reader, a Audiápolis por la invitación. Ya soy miembro de esta casa, como me lo hizo saber Reader. Muchas gracias por ello. Gracias a todos y cada uno de los participantes, sobre todo por la intervención, porque como les digo, a mí no me interesa estar hablando mucho, me interesa escucharlos a ustedes. Me interesa saber qué es lo que saben, qué es lo que no saben, qué es lo que necesito enseñarles, porque yo enseño en la medida que ustedes me lo permiten, ¿no? Y en la medida que ustedes participan con sus errores o no y poderlos corregir es donde yo aprendo mucho, y vuelvo a reiterar, me permite enseñarles lo que necesitamos, y la idea de Audiápolis es poderlos capacitar, que ustedes tengan todos los elementos necesarios para poder realizar bien su labor, para aprender y para tener de repente, dejarles con ese bichito, ¿no? Y de querer ustedes aprender más, buscar más información, ¿no? Así que muchas gracias a todos ustedes. Excelente, doctor Alexander Rioja Bermúdez. Agradecidos también como Audiápolis por su brillante exposición, y como ya oficialmente nuestros participantes también ya sabe que nuestro docente ha sido a nuestra institución y es parte de nuestra familia. Doctor, teniendo 302 conectados así en vivo, el tema que usted ponga a disposición, nosotros lo programamos y estamos inmediatamente dando activación a nuestros participantes puedan, ciertamente aprender de sus sabios conocimientos. Entonces, doctor,
ya nos estaremos viendo nuevamente, ¿sí? Porque todavía, primero, no termina el diplomado, y segundo, ya le hago mención por parte de Udiápolis, cualquier tema que usted ponga a disposición, nosotros estamos para organizarlo. Cuídese mucho y que Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo a la distancia. Cuídense.